Continuamos con el estómago. Vamos a revisar la circulación del estómago. Vamos a revisar también el drenaje venoso y la inervación y como también el drenaje linfático. Entonces el estómago depende de su circulación arterial, es decir, su aporte de nutrientes y de oxígeno, depende de una arteria que es rama de la aorta abdominal y se denomina el tronco celíaco. Entonces la circulación del estómago es dada por el tronco celíaco, que es una rama principal de la aorta abdominal. Este tronco celíaco nos va a dar tres arterias. Nos va a dar una arteria que se denomina la gástrica izquierda, otra rama que es la arteria hepática y otra rama que se denomina la arteria esplénica. La arteria gástrica izquierda se dirige hacia la curvatura menor del estómago y nos da la circulación de esta parte de la curvatura menor en su región más superior y parte, parte de la cara posterior. Entonces esa es la arteria gástrica izquierda. Aquí el estómago lo estamos viendo de esa manera porque lo hemos levantado, lo hemos rechazado hacia arriba para poder ver el tronco celíaco y sus ramas. Entonces esto corresponde a curvatura menor, esto corresponde a curvatura mayor. Entonces aquí vemos la arteria gástrica izquierda, va a la curvatura menor y se distribuye por ella, por la parte más superior de la curvatura menor y parte de la superficie posterior del estómago. La otra rama es la arteria hepática derecha, la arteria hepática. Es la segunda rama que vamos a mencionar del tronco celíaco. Entonces tenemos la arteria hepática, que a su vez nos va a dar una rama, que es la gástrica derecha, que nos va a dar también la circulación arterial de la curvatura menor en su parte más inferior. Entonces ya llevamos la circulación de la curvatura menor. Entonces tenemos arteria gástrica izquierda y arteria gástrica derecha. La arteria gástrica izquierda es rama directa del tronco celíaco y la arteria gástrica derecha es rama de la arteria hepática. Esta arteria hepática nos va a dar también una rama que se llama la gastroduodenal, que a su vez va a dar una rama que se denomina la gastroepiploica derecha, que nos va a dar la circulación arterial de la curvatura mayor del estómago por el lado derecho. Entonces se denomina la arteria gastroepiploica derecha. Tenemos aquí la tercera rama del tronco celíaco, que es la arteria esplénica, que se dirige hacia el vaso. Ella nos va a dar unas ramas para la cara posterior del estómago y nos va a dar esta rama que se denomina la arteria gastroepiploica izquierda, que se va a distribuir por la parte izquierda de la curvatura mayor y se denomina la arteria gastroepiploica izquierda, que se une formando un arco con la arteria gastroepiploica derecha. Entonces ya tenemos aquí la circulación de la curvatura menor, la circulación de la curvatura mayor y nos quedaría pendiente, el fondo gástrico, cuya circulación estaba principalmente por estas arterias que se denominan arterias gástricas cortas, que son rama de la arteria esplénica. Entonces, arterias gástricas cortas que se dirigen hacia el fondo, hacia la curvatura mayor en su parte alta y al fondo gástrico. Ese es en resumen la circulación del estómago desde el punto de vista arterial. Entonces está dada por el tronco celíaco y sus tres ramas, gástrica izquierda, hepática y esplénica.
Ahora vamos a ver el retorno venoso. El retorno venoso se da básicamente a través del sistema que denominamos sistema porta. Entonces aquí tenemos las arterias, las venas siguen el mismo recorrido que las arterias, pero en flujo contrario. Van a tener una denominación, una nomenclatura similar. Y para resumir, entonces estas venas van a drenar al sistema porta. El sistema porta es una vena que se conforma por la unión de otras dos venas. De esta que viene aquí, que se denomina la vena esplénica, miren que trae el recorrido de la arteria esplénica, va en sentido contrario. La vena esplénica se une con esta otra vena, que es la vena mesentérica superior, que recoge la circulación del intestino delgado y del colon, y se unen para formar un tronco venoso común que se denomina la vena porta o sistema porta. Este sistema porta entra al hígado, se distribuye en el hígado y luego se recoge por unas venas que se denominan suprahepáticas y van a drenar a la vena cava inferior, que es esta que está aquí, que va a pasar por la superficie posterior del hígado y al atravesar el diafragma y emerger sobre el hígado, va a recibir las venas suprahepáticas del hígado. Entonces el drenaje venoso del estómago está dado por un conjunto de venas que en su conjunto cada una recibe la misma nomenclatura que las arterias, pero que van a drenar a un sistema que se denomina el sistema porta, conformado por la vena esplénica y por la vena mesentérica superior. Aquí también tenemos la llegada de otra vena, que sería la vena mesentérica inferior, que se une con la esplénica para formar un tronco común que se une con la mesentérica superior y formar el sistema porta. Y aquí tenemos en rojo pues el tronco celíaco, la arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica y tenemos la arteria hepática, que nos va a dar una arteria gástrica derecha y nos va a dar también una arteria gastroduodenal, que a su vez nos va a dar una rama que se denomina la gastroepiploica derecha por el lado derecho, y por el lado izquierdo viene la gastroepiploica izquierda, que es una rama de la esplénica. También la esplénica nos va a dar esta ramita que va a ir para la parte posterior del estómago, que se denomina arteria gástrica posterior. Aquí tenemos el drenaje linfático del estómago. Está constituido por una serie de ganglios que se ubican en diferentes segmentos del estómago y que los hemos agrupado en, en conjuntos. Entonces tenemos un grupo de ganglios que está en el cardias, que denominamos ganglios paracardiales, derechos e izquierdos. Tenemos unos que van por la curvatura menor, que son los ganglios de la curvatura menor, ganglios de la curvatura mayor y ganglios del píloro suprapilóricos e infrapilóricos. Vamos a tener otros ganglios que están distribuidos en el tronco celíaco, otros en la arteria hepática y en el hilio hepático, y otros a nivel de la arteria esplénica y del hilio esplénico. Y tenemos unos más distantes que se ubican alrededor de la aorta y que se denominan ganglios paraórticos. La importancia de esto es que ellos son la vía de diseminación linfática, y en el caso, por ejemplo, del cáncer gástrico, del cáncer de estómago, constituyen la primera vía donde este tumor se disemina hacia otras partes. De ahí que para temas como la cirugía es importante conocer
este grupo de ganglios porque cuando vamos a operar un paciente necesitamos hacer un retiro de todos estos ganglios, retirar todos estos ganglios para dar una mayor radicalidad a la cirugía, es decir, disminuirle al paciente la probabilidad de que por diseminación linfática su tumor se vuelva a reproducir. Aquí tenemos la inervación del estómago, que está principalmente por el nervio vago. Entonces vamos a tener un tronco del nervio vago por la parte anterior, que es el nervio vago izquierdo, y otro en la parte posterior, representado aquí por esta línea segmentada, que sería el nervio vago derecho. Cada uno de ellos se divide en una rama hepática, ¿sí? Una rama hepática y en una rama celíaca que va para hacia las vísceras abdominales, y se continúa, al dividirse se continúa en el estómago con este nervio que va hacia la curvatura menor, que se denomina el nervio de la Tardiette. El nervio de la Tardiette es idéntico para la parte posterior del estómago. Entonces aquí estamos viendo el nervio vago izquierdo, vemos cómo se divide, da una rama hepática, también va a dar una rama celíaca, y aquí se continúa como el nervio de la Tardiette, que va a dar nervios, estructuras nerviosas para el cuerpo y el antro. Y ese nervio de la Tardiette finaliza en una estructura como una patica, como tres paticas, que se denomina el nervio pata de cuervo. Estas tres paticas son las que regulan el vaciamiento del estómago, es decir, dan la orden al píloro para que se abra, dejando salir el quimo hacia el duodeno. Entonces es el responsable del vaciamiento del estómago, esta parte. Y esta parte es básicamente la que nos va a estimular la producción de ácido. Aquí tenemos entonces una representación diagramática del estómago, donde nos están hablando principalmente de la secreción ácida del estómago. Entonces tenemos aquí que en el cuerpo se produce principalmente moco pepsinógeno, que se convierte en pepsina y ácido clorhídrico. Y en el antro también se produce, tiene una secreción similar, y además se produce gastrina, que es una de las vías de estimulación para la producción de ácido clorhídrico. En nuestro siguiente segmento entonces hablaremos un poquito más de la fisiología del estómago, hablaremos de las glándulas y de las vías de regulación de la secreción ácida del estómago. Muchas gracias.